Notas de voz. Notas de voz. Notas de voz. Buenas, buenas, buenas. Hola, ¿cómo va? Ay, re contenta. Sí, yo también. ¡Apa! Sí, no sé, día. ¿Nos habrá pasado algo juntas? No, No, pero no, viste que a veces está bueno esto de transcurrir la vida alegre, A veces no. poniéndole Siempre. sonrisa. Sí, es verdad. Poniéndole sonrisa a la vida, ¿no? No vale la pena de otro modo. Sí, Así total, hay momentos que las lágrimas vienen igual, así que ¿para qué? Ujú. Y hemos festejado este domingo. Sí, mucha gente festejó. Todos festejamos en realidad, Sí. de alguna manera o de otra. Sí, porque esto que estamos diciendo es muy lindo festejar. Entonces, los recuerdos siempre son muy gratos y no importan las ausencias físicas, lo que importa es la presencia emocional. Así Y es. hemos festejado, hemos celebrado el Día del Padre. Ujú. ¡Qué tema! Y eso es lo que nosotras intentamos, más o menos, todos los programas, hacer una especie de efeméride, y esta vez le tocaba a los papás, a los papis, a los papuchos. Claro, porque viste que con el embarazo les cambia la voz. ¿A quién? Ay, no era a los padres, me confundí, perdón, qué papelón. Bueno, a lo mejor sí les cambia uno, vaya uno a saber. Bueno, yo recuerdo cómo engordó mi marido, le mando besitos en el primer embarazo. Nada más que mi hijo nació y yo perdí peso, pero él se lo quedó. Ah, mira. Yo por suerte no tengo la voz de mi papá. Sería terrible, ¿viste? Si me Sería pareciera grave la historia. complicado. Ahora, qué cosa, ¿no? ¿Es hereditaria la voz? ¿Te acordás cuando estuvimos hablando de esto? ¿La voz de los padres pasará a los hijos? ¿Hay una voz de padre? Esa fue una discusión. ¿Y cómo? ¿Hay una voz de padre? Una discusión entre nosotras. Ujú. Ay. En el buen sentido, ¿no? Estas Para mí discusiones, discutir es en el buen sentido. discusiones de producción. Exactamente. Hay una voz de padre. A lo mejor la gente nos quiere decir, ¿y a dónde nos llaman? Podés encontrar a Notas de Voz en Facebook, Notas de Voz, Twitter, @Notas de Voz 2017, Instagram, Notas de Voz, o escribiros a notasdevozfono@gmail.com. Qué voz de padre que tiene, Fernando. Sí. Pero te decía, hay padres que tienen una voz y los hijos quieren parecerse o no a la voz de los padres. Vos sabés que a propósito de eso, encontré un tema de un tal Enrique Iglesias que haciéndole esta canción a su padre, Julio. vas a ver cómo se parece a cómo canta Julio. ¿Qué te parece? Dale, a ver. Prestale atención. Dale. Hola viejo, dime cómo estás. Los años pasan, no hemos vuelto a hablar. Entrevista. Y sí. Ah, tenías ganas de beberte algo. Acá me están haciendo seña de vaso al mejor estilo con cubitos. Clink, clink, clink. A ver, Exacto. esa voz que... ¿Quién quería beber? 2 hielos. No más que eso, ¿eh? ¿De quién es esa voz? Coco Basile. Bueno, no justamente el coco, lo tenemos a Bonfi para los amigos, Gustavo Bonfigli. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo les va? Gracias por la invitación. Gracias por venir. Acá estamos. Gracias a usted No, por por favor. venir. Gran actor de doblaje, gran locutor, ¿algo más gran? Gran No. padre, seguramente. ¿A que sí? Imagino que sí, mi hija... Tendría que preguntarle a mi hija si soy un gran padre, pero sí, creo que sí. Trato de ser. En realidad fui padre sin proponérmelo porque cuando empecé a salir con la madre de ella, la madre ya tenía una hija de 5 años y de un día para otro Apareció. me vi padre de una chica de 5 años y también fue todo un aprendizaje. Claro, claro. claro. Difícil, pero
Pero bueno, esas cosas que tiene la vida maravillosas, que de un día para otro tenés cierta paternidad, y después con una hija de sangre, bueno, también son otras cosas, ¿no? Es distinto. Otras vivencias. Y además sos docente en el ISER. Sí, estoy dando práctica de doblaje en la especialización de doblaje. Y no sé por qué en doblaje. No sé. Será que hace unos años que estoy trabajando en eso. No, estoy muy contento, la verdad que... Bueno, ya vamos a hablar entonces de las voces de los padres en el cine, en la tele, en las series. Y tenemos otro invitado. Por favor, presentalo. Gustavo Chucho Capucho. Chucho es para los amigos. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, gracias por invitarme. Gracias por venir. Gracias por venir. Sí, me siguen diciendo Chucho. Y es que te hemos bautizado. El ISER tiene esas cosas. Sí. A mí me bautizaron Mepi, a vos Claro. te bautizaron Chucho. Sí, ¿Te das cuenta dónde va a dar nuestra identidad? Chucho, te convocan varias cosas aquí. Sos locutor, conductor periodístico y psicólogo. Ah, Y mirá. papá. Y papá. Poca cosa. No menos. Poca cosa. O sea, papá, psicólogo. Exactamente. Claro. Claro, en orden, o sea, si fuera en orden De sería aparición. locutor, papá, psicólogo. Ujú. Muy bien, muy bien. Y recién mientras escuchábamos este tema que yo había elegido, Sí. A ver, no porque sea admiradora de Enrique Iglesias, ni mucho menos, pero porque me había generado curiosidad cómo en algunos giros intentaba emular los giros que su padre hace con la voz. ¿Cómo es esta relación padres-hijos a través del sonido? ¿Tenés algún concepto armado? Y mira, yo creo que papá siempre es como nuestro primer héroe, ¿no? Entonces siempre hay una cuestión de una admiración extrema y de tratar de imitarlo en todos sus aspectos. Por ahí la voz es el menos pensado, el que tiene menos intención de imitar, pero es algo que te va saliendo, o sea, es la voz con la que vos escuchás. Porque además papá es el que te va a mostrar el mundo, digamos. Es el que te va a sacar un poco del lado de mamá para hacerte conocer el resto de las cosas. Y es una voz de mando, es una voz que lleva, papá es la ley. Entonces, papá es el que dice, papá es el que hay que hacerle caso. O sea que esto que de las viejas mamás que decían, ya vas a ver cuando venga tu papá. Padre, tu Y ahí, padre. claro, ahí está un poco marcado el tema de la ley, ¿no? Igual se puede marcar la ley sin que suene tan amenazante. Claramente. Claro, Creo que nuestra generación ha dejado de hacer esas cosas. Sí, totalmente. Yo creo que sigue un poco igual todavía en mi generación, pero está el tema de papá ahí, que es el que... Pero bueno, papá es el que pone límites. Papá es el que dice, es así, digamos, y mamá siempre es como la que protege, la que cuida, la que apaña en algunos casos. Pero el tema de la voz es muy importante porque es la voz que uno escucha. Y te decía, para mí es la imitación menos pensada, pero terminamos hablando como nuestros papás. Los tonos, las inflexiones, la cadencia que tenemos al hablar tiene mucho de nuestros papás. Claro, eso, convengamos que el parecido sonoro entre la voz de un hijo y la voz de un padre está también marcado por la anatomía, ¿no? Obviamente. Claro. Pero es verdad esto de las inflexiones, el modo, la música, eso, la prosodia que se imitan. Yo recuerdo, digamos, cuando yo era, o sea, en mi adolescencia, que yo atendía el teléfono y pensaban que era mi papá. Y hoy, con Vito, que tiene 9 años, el otro día lo llevé conmigo al canal y viene una de las productoras y me dice, habla, o sea, tiene la misma manera de hablar que vos. Y yo por ahí no me doy cuenta, ¿no? Pero la forma de decir es la misma, no la voz obviamente porque tiene 9 años, pero sí la forma de decir, pero porque son las matrices también con las que ellos aprenden, ¿no? Es que pasa por ahí. Yo creo lo que vos decías, que a veces no teniendo la misma estructura física, lo que da la igualdad es justamente la entonación. La voz no tiene a veces ni por qué parecerse, pero si lográs la misma entonación, el mismo ritmo, el mismo giro, hay una situación de identificación en donde vos decís, wow, es igual a la del papá. Y eso en el caso de los varones. En el caso de las nenas, la voz de papá es la voz del hombre. Entonces, esa voz también va a marcar
La elección. Y en sus futuras parejas, esa voz es modelo. No quiere decir que vaya a elegir algo similar, pero va a ser algo similar o algo distinto, pero siempre con ese molde. Mira, si habrá modelos de voces de padre, a ver si les gusta esta. Y Bonfi, ¿qué piensa, no? When I first saw the dialogue that said, Luke, I am your father, Esta es la I entrevista. said to myself, Aquí nos fuimos de la he's película. lying. Este es el I wonder how actor they're going to play that liar. que explica One never told you what happened to your father. He told me enough. ¿Han reconocido la Guerra de las Galaxias? Sí, sí. Cuando le dice soy tu Soy padre. tu padre, famosa frase. I'm your Sí. father. Y fíjate, un actor que no es el que hace el personaje. Exacto. Porque para el personaje no les daba la voz para que fuera Darth Vader. Entonces, el que hace, digamos, el que se pone la máscara es uno y el que hace la voz es otro. Totalmente. Cuestiones técnicas y artísticas del cine, ¿no? Hay que hacerlo sincronizar. Sí. ¿Te ha tocado hacer eso, Panfi? Me tocó, bueno, en el tema del doblaje, sí, siempre estás poniendo tu voz al servicio de otro actor que no es uno, ¿no? Y que tiene otra cadencia, otro lenguaje, otro idioma. En algunas ocasiones nos ha pasado que a través del doblaje, digamos que de alguna manera pudimos mejorar cierta actuación, sobre todo en algunas películas de acción donde en la época de Chuck Norris, Steven Seagal, no tenían tonos, era No, como ¿en serio? muy estructurado. Y tal vez con el doblaje uno podía darle un poco más de intención a lo que pasaba dentro de lo que era el esquema de una película de acción, ¿no? Claro. ¿Algún padre que te haya tocado así interesante? Mirá, me tocaron dos que los recuerdo muchísimo porque fueron dos oportunidades en las que tuve que tomarme una pausa para volver a grabar porque me había emocionado. Ajá. De hecho, lo recuerdo ahora y hay como una cosa también. Se puede llorar, ¿eh? Gracias. Ay, no traje Carilina. Yo No sí, importa. no te preocupes. Hay una remake de la película Estamos Todos Bien. Me tocó doblarlo a De Niro. Y claro, cuando lo doblas a De Niro es un actor que por un lado es la responsabilidad de decir, wow, estoy doblando a De Niro. Y por otro lado es tan buen actor que te tira prácticamente todo en bandeja por donde vos tenés que ir. Y había una escena donde él está en el hospital con los hijos y se entera de que uno de los hijos en realidad, que él lo fue a buscar a la casa, había fallecido. Esa escena fue terrible, y te digo, realmente me quebré en el momento de grabar y tuve que volver a hacerla un par de veces. Y después, otra escena de otra película donde el padre, en la final de Inglaterra, no me acuerdo con quién, porque de fútbol no entiendo mucho, pero de hace muchos años, era el bar mitzvah del hijo y él decide dejar el bar mitzvah y llevarlo a ver la final de Inglaterra en Inglaterra. Y también esa escena con el hijo en la cancha fue terrible. Contame, ¿qué cosas se movilizaban ahí interpretativamente? ¿Qué pasaba con tu voz interpretativamente? ¿En la primera? Y en la de Niro en realidad era esto, ¿no? Descubrir que él quería juntarse con todos los hijos y con el hijo menor, que era el que más quería, lo que debe ser para un padre, que muchos lamentablemente lo pasan, el hecho de perder un hijo, ¿no? Entonces, por un lado tenía que transmitir a través de la voz todo lo que al personaje de De Niro le pasaba en ese momento, pero eso fue como algo que me fue Emocionando. tocando como en el rol de padre, ¿no? Porque uno, es esto lo que hablamos, ¿no? Hay un antes y un después, cuando te dicen, no, cuando seas papá, cuando nazca tu hijo, hasta el momento que realmente lo vivís, te pueden decir lo que sea. Y a partir de ese momento tu vida cambia totalmente. Totalmente. ¿Te ayuda para interpretar los personajes en este caso? Sí. Yo creo que hay, más allá de que, digamos, uno como actor tendría que recrear absolutamente todo, más allá
que haya pasado o no por eso. Digo, si tengo que personificar a un asesino, no voy a salir a matar gente para ver qué se siente, ¿no? Claro. Pero digo, pero tampoco sos un simple copiador de voces. No, pero lo que digo es que al ser padre, cuando me ha tocado trabajar en ese rol, obviamente uno tiene un backup de cosas internas que afloran y que te sirven para poder llegar al personaje desde otro lugar, ¿no? Y en este segundo papá que contabas que llevaba a su hijo a la cancha. No sé, la imagen es esa del padre con el hijo, ya mi viejo había fallecido, entonces si bien nunca habíamos ido a la cancha, habíamos ido muy pocas veces, esa imagen de el padre y el hijo, de poder estar juntos. ¿Qué tonos aparecían, te acordás? ¿Qué voces aparecían? No, había por supuesto una calidez, una emoción, una cosa muy, muy, muy visceral, ¿no? Toca alguna fibra, Sí, alguna sí. fibra íntima que a veces no se sabe cuál es, ¿no? Sabes que el otro día con el Día del Padre, los saludos en algunos grupos de WhatsApp, Carlos de Martino, que seguramente lo conocen, un actor, director, profesor de teatro, dijo, y me gustó mucho esto, no sé si lo leíste, María Eugenia, ser padre es la única profesión que primero se entrega el título y después se cursa la carrera. Ardua, pero muy feliz. Muy linda. Totalmente. Es así. Y la flauta que lo aprendemos los que somos papás. Les voy a hacer escuchar un tráiler. El tráiler de la película El padre de la novia. Porque aquí ocurren distintos momentos. Well, actually, for the past 22 years. Before I knew it, I had to let her go. I'll just Touchstone Pictures Acá estaba presents Steve relatando Martin, Diane que Martin su hija Short, se iba a and casar. introducing Kimberly O sea que ya es un Rose. padre I'm told that one day I'll look back on de all una this with adulta. great affection and nostalgia. I hope so. Good night, Mr. Banks. Drive carefully. And don't forget to fasten Acá your le está condom. poniendo límites al yerno. No, I meant seatbelt. Father of the bride. En verdad, saben que no era esta la que estaba buscando. Bueno, no Me perdí importa. la otra, porque en la otra aparece un diálogo con la hija cuando la nena es chiquita. Y en esta monotonía, en esta monocordia que él usa para hablar enojado y distante con el yerno, van a salir, tené cuidado a qué hora la vas a traer, y de hecho se equivoca cuando dice cuidado a qué hora van a regresar o cuando manejas, y ya me olvidé, y tiene un furcio y dice otra cosa. Pero en esta monocordia del límite que antes hablábamos, cuando habla con la hija, es todo... ¡Oh! ¡Y qué cosa tan bonita! ¿Pasan estas cosas, Chucho, en la voz? Sí, claro que sí. Ya, desde chiquitos, esta conexión, bueno, vos tenés, cuando tenés el bebito, viste que le hablas todo chiquitito, oh, mi amor, qué sé yo. Después ya, cuando empezás a marcarle los límites, ya empieza esta voz de autoridad que empieza a tener como un tono mucho más serio, aún a veces a costa de lo que vos querés, digamos, porque siempre es como que te da cierta ternura y vos tenés que sobreponerte a eso porque vos no es tu lugar, es el lugar de la madre, digamos, el que tiene que ponerse tierno en cualquier situación. Nosotros es como que tenemos que poner esa voz de poner orden, y cuesta a los papás también. ¿No Pero, es un prejuicio eso? Perdón, Chucho. Eso Eso de que el padre pone orden y la madre es la tierna. No es, o sea, en realidad cuando hablamos de papá y mamá, hablamos de funciones, ¿no? Sobre todo ahora hablamos de función paterna y función materna. La función materna tiene que ver con todo lo que es el cuidado y lo nutricio, ¿no? La que da la contención, el alimento, el cariño. Y el padre es el que viene a marcar el mundo exterior, digamos. Hay una unión muy fuerte entre mamá y el bebé cuando nace, los primeros meses sobre todo, incluso hasta el primer año, y papá es el que viene a marcar esa separación, a decir que son dos personas diferentes y a mostrar quién es el mundo. Puede ser papá o mamá, digamos, lo que importa es la función, pero es así, la función es así, está dada así. No quiere decir que necesariamente la cumple el papá, digamos, porque hay muchos casos en donde no hay un papá biológico presente. Claro. Pero sin embargo siempre hay alguien que cumple esa función. A veces incluso es la misma persona.
son los casos más complicados. Pero si no hay una tía o una abuela o alguien que viene a cumplir esa función. Pero la voz está ahí, o sea, cuando le contamos un cuento a la noche, es una voz. Cuando empiezan a salir y le empezás a decir qué es lo que tiene que hacer, esto que decía, las responsabilidades, a marcarle, tratar de transmitirle vos qué es lo importante. O sea, cuando vas, cuídate con esto, prestame atención a lo que te estoy diciendo, cómo transmitir eso, qué es lo que tiene que escuchar, qué es lo realmente importante y tener esa tranquilidad de que te escuchó y poder transmitir el mensaje. En general, estas voces del límite tienen que ver con las voces graves, monocordes, incluso con una cierta lentitud para poner más énfasis en lo que se va diciendo. Vamos a escuchar de La Sirenita. Eso es todo, Sebastián. Marina, adiós, chicas. Acá le está poniendo límites al padre. Sí, papá. Cada día está más gruñón. Ya vámonos. Una princesa no le hace cosquillas a otra con algas. ¿Nos viste? Yo solo quería diversión. Alteraste a tus hermanas. Pero se rieron. Pues yo no. Pero es que no. Es demasiado pedir que des un paseo con tu familia. Nunca hacemos otra cosa. Ariel. ¿Podemos hacer algo diferente? ¡Ya basta! Acá Ariel es un adolescente Debes aprender a y respetar el padre está cómo poniendo dirijo el reino. el límite. Pero también ¿Percebes? está cuando Ariel es bebé. ¡Qué amable! Acá está. Y el corazón abierto. Ariel. Y se está riendo y tienen esa inflexión del nombre. Ariel. Y en las risas. Vaya. Vaya. ¿Cómo se pierde esa dureza de poner el límite y por el contrario se pone la inflexión emocional del juego? Me hacías reír porque me recordabas cuando mis hijos eran chiquitos. Tengo uno que es muy atorrante, el segundo. Entonces era el que intentaba conquistar el sí. Claro. Y ese lo manejaba mi marido como quería. Entonces le hacía cara de serio y de repente le largaba una sonrisa y en ese momento mi marido se reía y se le caía el límite. Claro. Y lo que yo hacía era sostenerle y decía, no actúes, mam. O sea que ahí la función Cambiaba. paterna la tenía. Claro. Pero creo que debe haber sido en el único lugar. Bonfi, ¿vos pensás que hay una voz de padre? ¿O hay voces que los padres...? No, yo creo, mira, cuando lo escuchaba a él que hablaba sobre los roles y todo, yo no me acuerdo exactamente de la voz de mi padre, porque él trabajaba en un restaurante todo el día, entonces lo veíamos, prácticamente no lo veíamos en la semana, mejor dicho, lo veíamos a la noche y a la mañana se iba muy temprano, entonces un poco el rol de padre lo llevó mi madre, pero sí tengo costumbres y cosas que tienen que ver con él. Me parece que la voz es la voz de uno, es siendo padre, siendo amante, siendo esposo, siendo... Uh-huh. Lo que pasa que esta relación que uno tiene con un hijo, hay matices y cuestiones de lo vocal que van apareciendo naturalmente y bueno, uh-huh. Y es parte del rol que a uno le toca cumplir maravillosamente. Lo que pasa que también creo que a nivel generacional, tal vez en otra época, la voz del padre era esto, ¿no? Muy estructurada, muy correcta, el que le tenían que pedir permiso al padre y se podían levantar. Los silencios del padre. Los silencios. Pero las es miradas. Que el padre sigue siendo el que separa al bebé de la mamá, uh-huh. El que pone el límite, sí. el que pone el orden. A lo mejor van cambiando los modos. Sí, cambiaron las formas. Sí. Pero antes era como que... Y antes era muy difícil que de pronto, no sé, tu papá te diga te quiero, o había como una cosa de las emociones se mostraban desde otro lugar, te esperaba con la comida, te hacía esto, claro. Lo otro, ¿no? O la madre, o el padre, claro. Pero desde la voz tal vez no era tan era esto, no demostrar tantos sentimientos. Yo lamento que los audios que traje son en inglés, pero vamos a escuchar la relación de Indiana Jones con su padre. Qué padre. Qué padre.
un padre que le lo está retando. Acá le está dando la orden. Tranquilo. Marcus has the map. There is more in the diary than just the map. Le está diciendo que hay que buscar el mapa. Tell me. Tienes que buscar el mapa. He who finds the Grail must face the final challenge. What final challenge? Le está explicando. 3 devices of such lethal cunning. Padre e hijo, con paciencia. But I found the clues that will safely take us through Y ahora está in the Chronicles of St. tratando de Anselm. ser simpático porque Well, se what volvió are una they? macana. Can't you remember? El hijo I dice, wrote them down in my diary so that acá I se wouldn't justifica. have to remember. No podía Half the recordar. German army's on our tail, and you want me to go to Berlin? Into the lion's den? Yes, the only thing that matters is the Grail. What Y about empieza la Marcus? orden. Marcus would agree with me. Two selfless martyrs. Jesus Christ. Es interesante la cantidad de tonos que van apareciendo sí. en función de me justifico, pongo la orden, tenés que ir a Berlín. Pero ¿cómo que voy a Berlín? Sí, porque ahí está el diario y tenemos que ir a buscar el diario, que es mucho más que el mapa. Y esta relación en donde ya papá es papá. Y el otro pero, es un adulto. Pero el otro es un adulto ya. Entonces que ya sabe cómo se hacen las cosas y él le está diciendo qué es lo que hay que hacer. Y entonces el papá se quiere imponer porque es papá y hay momentos en donde ya papá no se impone. Claramente. Porque ya la voz del nene es la voz de un hombre. Exactamente. Pero de todas maneras, esta historia de la autoridad y del saber sigue estando en el papá. Vamos a escuchar a Diego Torres, un tema que le dedicó a su hija. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Vengo a cantarte con el corazón. Qué cantidad de temas que hemos tocado en esta pausa musical. Sí, gracias a Diego Torres. Gracias a Diego Torres. Y el tema es lindo, Muy pero lindo. pobre, no le hemos prestado atención, entretenidos en lo que comentábamos. ¿Qué cosas contabas recién, Bonfi? No, contaba, digo, desde la voz, cómo de pronto en cuestión de segundos uno puede llegar a cambiar cuando llega de pronto tu hija, no sé, a tal hora, la estuviste esperando y es esto, ¿no? Pero ¿a vos te parece? Mirá la hora que es. Y enseguida es, mi amor, ¿estás bien? ¿Te preparo algo? No, estaba preocupado, discúlpame. Claro. ¿Viste? Digo, en 2 segundos pasás del enojo. enojo a, bueno, ok, ya está, sé que estás bien, vamos a lo concreto, que es un abrazo y te preparo algo, ¿no? Es así, del límite a la ternura nuevamente. Sí. Y los chicos hoy que te cuestionan todo el tiempo todo, esto que decían, los chicos tienen que ser grandes ya desde chiquitos, es como que la infancia perdió cierto valor ahora, ¿no? Porque enseguida ya están haciendo cosas de grandes. Tienen celulares o la música que escuchan ya no es música de chicos, ya no existe. La ronda prácticamente. infantil. Claro, las músicas de, digamos, alguien que cante para los chicos es difícil de encontrar ahora, por lo menos hay muchos, pero a nivel popular, como cuando nosotros éramos chicos, no existe hoy en día. O programas para chicos, hay pocos, o sea, hay dibujitos, es otra cosa. O sea, es una edad muy corta de por lo menos programas para niños. Están tratando, yo no sé si en parte para venderle cosas, pero digamos, están tratando de que dure poco y que enseguida sujetos de consumo son al toque, porque vos ves cualquier canal de chicos y ves lo que es la tanda y te querés morir, porque después te empiezan a pedir todo lo que están viendo, digamos, los programas son las interrupciones entre las tandas, digamos, en los canales de chicos. Claro. Y los chicos que te cuestionan te dicen, ¿pero por qué, papá? Antes papá te decía, vos no le decías por qué a papá. Entonces yo te digo que tenés que hacer eso, pero no es una razón eso, yo necesito saber por qué. Y nosotros antes no necesitábamos saber por qué. Si alguien nos decía que, papá nos decía, es así, es así. Digo, mandato familiar. ¿viste? Claro, era así. Ahora los chicos como que todo el tiempo están cuestionándonos esa autoridad que supuestamente debería ser natural, porque era que cuando éramos chicos obedecíamos a nuestro papá porque era lo que decía papá. Y ahora que llegó nuestro momento de decir que lo decimos nosotros, no podemos porque nos cuestionan y nos preguntan. Y tu voz diciendo no o sí o dando esta razón, ¿se parece en ese modo de decir a lo que era el modo de decir de tu papá o también cambió, también se adaptó a estas épocas? Mira, yo creo que un poco se debe haber adaptado, pero que yo inevitablemente tomo ese modelo de mi papá, y sí, porque digamos el modelo de autoridad que tengo yo es ese.
Entonces yo te digo, esto es así, tenés que hacerlo vos. Ya pongo la mano para que con mano y todo. Es así, tenés que hacerlo porque te lo digo yo. Solo Ahora, que la respuesta es diferente, pero no es una razón. Pero fue un modo lo que vos tuviste recién, ¿no? Esto es así porque lo digo yo. No elevaste el volumen, no agravaste el tono, no te impusiste. Depende de la gravedad de la situación. Por eso, bueno, esas cosas, a ver cómo claro, pero vos, cómo se manifiestan. Cuando, digamos, depende de la gravedad, vos decís, te estoy hablando yo, prestame atención a lo que te estoy diciendo, mírame cuando te hablo. ¿Viste? Entonces ya depende, porque es como que no hay veces que no lográs llegar. Entonces decís, para, sentate ahí, mírame porque te estoy hablando. Escuchá lo que te voy a decir que es importante. Entonces, bueno, y ahí hasta ahora que digo, lográs... así todo hay frases que quedan perduran en el tiempo. Mírame cuando te estoy hablando. Cuando vos fuiste, yo fui y volví 20 veces. Digo, son clásicos. Sí, pero lo que pasa es que es cierto, porque la mirada es una relación. Totalmente. Y uno ahí entabla la autoridad también. Entonces tenés la relación sostenida por un canal que es la mirada y una voz que entra con monocordia a tirar la ley, a bajar la regla. Y déjame agregar, en una época en donde la voz está en desuso en las relaciones sociales, porque ahora todo se escribe, a lo sumo una nota de voz que tiene la ventaja de no ser en directo, digamos, donde vos podés editar lo que decís. O sea, vos podés grabar una nota de voz, pero si no te gusta, la borrás antes de terminar y grabás otra. Ah, me tenés que enseñar, che, eso no sabías. Claro. El programa se llama Notas de Voz y estoy ignorando ese proceso. Hay una aplicación, no lo de WhatsApp. No, WhatsApp también, vos en WhatsApp estás grabando. Si lo que estás grabando no te gusta, deslizás el dedo. Antes de soltarlo. Antes de soltarlo y se borra. Entonces, digo, vos tenés la posibilidad de ir editando lo que estás diciendo mientras hablas con el otro. Pero no hay algo en directo, no hay conversaciones en directo. La gente ya, los chicos no hablan por teléfono entre ellos. Y vos te das cuenta, en los que son más grandes, que no tienen habilidades para hablar. Y además se crean confusiones, porque en lo escrito, claro, los tonos es muy difícil. Eso de que con las mayúsculas, ¿qué quiero? ¿Afirmar? ¿Quiero reforzar? ¿Estoy enojada? ¿Qué quiero decir? Estábamos, hablando de eso, yo hoy que llegué temprano, estábamos hablando exactamente de eso, ¿no? Como uno recibe el WhatsApp desde el lugar que uno lo recibe y tal vez la otra persona quiso escribir algo totalmente distinto. Claro. Por eso surgen los emoticones. Claramente. Para tratar de ponerle una emoción a lo que está diciendo, pero claramente, sobre todo en una discusión, cuando yo leo el mensaje, yo le voy a poner mi emoción a lo que estoy leyendo, no la emoción del otro. Y ahí empieza a crecer, ¿no? Es que el tema de la falta de sonido, porque el sonido significa la palabra, es fundamental. Yo te digo a mis pacientes, cuando digamos, se arman estas discusiones de WhatsApp, yo le digo, llámalo y anda a tomar un café. Pero habla. Porque el mensaje de texto del WhatsApp, digamos, no aclara, no ayuda a aclarar. El WhatsApp es muy práctico para arreglar cosas, pero cuando ya hay ciertas pautas que están preestablecidas. Cuando eso ya no está y cuando empieza a haber confusión, tenés que sentarte y hablar cara a cara. Porque hay cosas que se perdieron y nunca más las vas a encontrar por WhatsApp. Y hay gente que se deja de hablar. Sí. Y hay gente que guarda conversaciones como testigo fiel de la afrenta recibida. Y yo a veces digo, pero si una conversación se va en el aire, ¿por qué no borramos las conversaciones de WhatsApp? ¿Por qué tiene la función de archivar el WhatsApp? Exacto. Para endilgarle al otro, ¿qué? Para reclamarle al otro, ¿qué? O venderlo en televisión para alguna cosa. Claro. Terrible. Vamos a volver a los ejemplos de cómo hablan los padres. ¿Quieren escuchar a Grande Pa? 500.000 australes por un vestido. ¿Pero qué te crees, que soy Amalita Fortabat? Papá, si no fueras Amalita Fortabat, ya te hubiéramos usado todas las cosas. Vos callate la boca y sacate los dedos de la nariz. Bueno, basta, por favor, basta. Esperen un poco, por favor. Menos mal que Josefina no tiene ninguna fiesta esta noche. O sea, que apareció la ley al final. Pero con 3 mujeres. En este caso eran 2. Eran 2. Faltaba la más grande. 500.000 australes. Yo me quedé pensando en eso también. Sí. Pero esta voz que él tiene con los padres, al principio dicharachera, bueno, regalale 12 claveles, un metegol,
qué distinta es cuando él como hombre tiene que discutir con su cuñada. Días a la madrugada no es un buen ejemplo para sus 3 hijas. Yo no vuelvo todos los días a la madrugada. Por favor, Arturo. Me vas a negar que tenés tus cosas. Y yo a las mujeres no las trato de cosas. Entonces no lo negás. La mariposa. Yo no niego nada. Por si no te diste cuenta, estoy vivo. Qué fuerte, no me acuerdo Sí, de sí, estos sí. diálogos Yo tan tampoco, fuertes en Grande Pa. Yo tenía la imagen de la cabecita que giraba para un lado y para otro. 50 puntos de rating. Sí, impensado hoy. Impensado. Perdón, nosotros no nos perdíamos ninguno. 50 puntos. Ahora no Sí, existe sí. más. Grande, pa. Hoy hay 16, 15, 12 ya. Ahora, ¿escuchaste que hay una voz de hombre y una voz de padre? Sí, claro. Es... No la convencemos, no la convencemos. No, yo sigo creyendo que la misma voz del mismo ser humano que tiene diferentes intenciones, diferentes Seguro, de esto Sí, estamos sí, hablando, claro. de esto estamos hablando y de cómo la voz se adecua a jugar un rol. Claro, yo también, Claro. si estoy con mi pareja, hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Bien? Hoy tuviste un mal día, ¿no? Bueno, ya va a pasar. Eso es Ay, cuando por ahí- estás recién empezando la pareja. Ya no es así. Hola, mi no, amor, ¿qué haces? no. ¿Te tuviste un buen día hoy? Bueno, Otra vez con esa cara. Me parece que no tuviste un buen día, mejor me voy a la Claro. Ahí cocina. está, pero es mi voz de siempre. nene, habla con mamá, por favor. Y sin respuesta, es como un autodiálogo, ¿viste? Porque vas hablando y vas viendo la cara del otro y te vas contestando. Sí, claro. Bueno, está bien, no te digo nada entonces. Claro, pero bueno, yo sigo insistiendo que no hay una voz de padre, como si fuera que todos los padres tienen la misma voz. No, claro que no. Cada uno Tienen- tiene su voz de padre. Claro, Pero claro. creo que sí, cada persona desarrolla las características del rol de la autoridad, el Sí. rol de la dulzura, el rol del juego, el rol de la chanza, y esos mismos roles no tienen la misma voz si son con un adulto que si No. son con un niño. Claro, pero es el Exactamente. rol. Por eso digo, cuando hablábamos de la voz del padre, como uno dice, por ejemplo, la voz de los niños, tampoco todos los niños tienen la misma voz, Claro. No. pero claramente hay determinado tipo de características que identifican a los niños, como claramente hay características que identifican a la voz femenina, a la voz masculina. En ese sentido yo decía que voz de padre, no, hay momentos en los cuales los padres quieren marcar una autoridad, entonces se ponen o hablando más lento o con un volumen más alto. Sí. Bueno, a ver, Y la hay que O no, trabajar. digo, ¿no? Porque no todo tiene que ser el volumen más alto, la rigidez. Digo, uno habla con su hijo también desde lugares mucho más interesantes y la voz se modifica, ¿no? Desde, como decías vos, contar un cuento, Claro. compartir una vivencia, una charla, ¿no? No necesariamente la cosa rígida y desde la autoridad. O muchas veces uno se pone esa voz de Sí, enojo sí. para generar la autoridad, cuando en Sí. realidad internamente a lo mejor... Lo que pasa que lo que sí yo creo, no es que haya una voz de padre, pero yo creo que cuando uno es padre, se modifica absolutamente todo desde, como decías vos de tu marido, de engordar unos kilos en el embarazo, que yo también lo pasé. Espérate, el te quiero, gordo, te quiero. Te queremos. Decíselo un poco más dulce. No, que estamos en la radio. Ah, ok. Pero digo, pasan un montón de cosas donde la voz empieza a jugar de otra manera frente a esa persona que es tu hijo, ¿no? Esa responsabilidad, ¿no? Cuando yo el primer recuerdo tengo de esa conciencia de ser padre es donde tenés una persona que depende de vos para vivir. Sí. ¿No? O sea que si vos te olvidás de darle de comer, por ejemplo, no come. Entonces, es como, para mí fue muy fuerte. Es muy diferente además el proceso de tener un hijo para un hombre que para una mujer. ¿No? Sí, claro. Siempre está esta cosa durante el embarazo, ¿no? De cómo se relacionan con los hombres, las mujeres que le hablan por ahí más a la panza. Hoy se usa más que los hombres le hablen a la panza, pero igual no tanto. Pero Le no hablo es- todo el día. A la de, A la- mujer a la de la embarazada. mujer, claro. Perdón, No a mí entendiste. la panza me habla. A esta hora sí empieza a hablar, sí. Eso se llama ragú. Pero
digamos, el hombre empieza a tomar realmente conciencia de que es padre cuando nace. La mujer es como que lo vive mucho antes. Y yo creo que es imposible, digamos, que cada uno entienda qué es lo que el otro siente con la llegada de ese. Se puede decir, se puede contar, digamos, uno puede creer que está entendiendo cómo una mujer, nosotros en nuestro caso, cómo una mujer vive ese embarazo, vive la llegada del hijo, y la mujer puede tratar de entender cómo nos pasa a nosotros, pero es tan diferente, creo yo, que es imposible. En mi caso, yo cuento que es cuando yo lo veo, y es como que a medida que va pasando vas cayendo en que ese chico depende de vos para vivir. Y ahí viene esa responsabilidad. Una pregunta que te quería hacer. ¿Hay padres que fallen en el rol, entre otras cosas, porque no saben poner estas señales de autoridad, incluso con la voz? Sí, hoy en día, todo el tiempo. Porque digamos, está, bueno, lo que hablábamos antes mientras pasaba el otro tema, el tema de esto de ser amigo de tu hijo, ¿no? Hay como una cierta moda de ser amigo de tu hijo. Digo, para mí papá no es amigo, mamá no es amiga. Papá es papá, mamá es mamá. Un amigo no pone límites. Un amigo es un igual, un par. Y un padre no es un par. Pero hay una cuestión ahora como de cierta laxitud en cuanto a poner límites o a la autoridad. Porque es como que los chicos son más adultos. Y por otro lado, de la adolescencia es como que se extiende hasta los 40 más o menos. Entonces te ponen en esta situación de igualdad. Entonces yo creo que pasamos a esto que decíamos de cuando éramos nosotros chicos o nuestros papás chicos, esta autoridad férrea que tenía el papá, que es lo que dice papá, no se discute, y una mirada de papá era mucho más fuerte que una palabra de papá, era así. Y pasamos ahora a como que todo se puso muy blandito, ¿viste? Como que el límite se discute todo el tiempo y entonces hoy en día la voz del papá me parece que en muchos casos perdió autoridad y hay que llegar como un equilibrio. A ver, haceme la voz de un papá de antes, la voz de nosotros como padres y la voz de los padres de ahora. ¿Te animás? A Bonfi le está preguntando a Bonfi. ¿Bonfi? No sé, a ver, la voz de un padre de antes. Mirá, Ricardo, te lo dije varias veces. Acá en esta casa no vas a venir con tus amigos después de las 5 de la mañana. Quiero que lo sepas muy bien. Por favor, te vas a tu cuarto. ¡Te vas a tu cuarto! Este muchacho no aprende más. Muy bien. Eso es lo de antes. El de antes. Después que me dijiste otra. No, podés ser vos como padre poniéndole un límite a tu hija. Y yo como padre, vos sabés que a mí, obviamente digo, a mí me ha pasado en esto de ser padre de una hija del corazón, como yo la llamo, y de ser padre de mi hija de sangre, que obviamente la relación, si bien la amo profundamente, la relación y el tono de voz también fue distinto. Mira. Más allá de que mi hija del corazón era y es, a pesar de que ella tiene 27 años, pero digo, cuando vivíamos juntos era una chica que siempre buscaba el límite todo el tiempo. Entonces, desde mi concepción como padre era toda una cosa mucho más rígida, ¿no? Y con mi hija, tal vez el tono de voz es de otra manera. A lo mejor porque la relación se fue construyendo de cero, mientras que la otra, una criatura de 5 años, cuando conoce un nuevo papá, empieza a marcar su propio terreno. No nos la hicimos fácil. Claro. Yo llegaba con 5 años, era el que venía a destronarla. A destronarla, exacto. Claro, ¿no? claro. Pero, no sé, con mi hija, que a veces se lo hago porque tiene 19 años y se lo sigo haciendo, pero la tenía en brazos, íbamos como, tenía 1 año, ¿no? Y por ahí estaba en el jardín de mi casa y decía, los árboles, el cielo, vos
Y yo, y la agarra, y no sé, y viste, uno se lo sigo diciendo, mucho de papi, una cosa tan rara, vos decís, sí, lo hago. Vos sabés que Karina Vázquez, que es una oyente nuestra Sí. de hace un montón. La conocés a Karina. Sí. Muy bien, Dice- colega de ustedes. Colega, Exacto. es verdad. Dice, la voz de los padres se eterniza de forma consciente o inconsciente en el alma de sus hijos. Ese sello es maravilloso. Hermoso programa, besotes para todos. Gracias. Siempre Hermosas dice el muchacho. palabras, Yo no sé si sí. creerle, a todos les dirá lo mismo, me parece. A todos les dirá lo mismo. Pero qué difícil que es cuando uno quiere recuperar en la memoria la voz del padre que ya no está. ¿Será tan fácil recuperarla? Yo tengo la sensación de que me acuerdo la voz de mi papá. Mi papá falleció hace más de 40 años, mucho. Era muy joven, tenía 56 años. Pero no podría describirla, porque cómo describís un sonido es muy difícil. Pero yo creo que tenerla en la memoria. Va a ser muy distinto, creo, para los chicos de hoy en día, porque hay tanto registro hoy. Claro. De imagen y Sí, de voz. sí. Pero también me pregunto, ¿no? ¿Qué va a ser de tanto registro después? De todas tanta maneras, presencia. mirá vos qué loco, papá que hizo toda su carrera como locutor, yo no tengo ningún registro grabado de él. Excepto cosas familiares, ¿Buscaste pero en no YouTube? profesionales. No hay. Casi no hay te iba a porque tomar era la hacer- época en la que eran las cintas y Claro. todo se regrababa. Claro. Las cintas se usaban infinita cantidad de veces. Vamos a ver qué piensa Alejandro Sanz de su papá, cómo le canta. Ese que me dio la vida, dice Alejandro Sanz. Con tu sonrisa de medio lado, cuántos te quiero te habrás callado, cuántas cosas de chiquillo aún conservas en los bolsillos. Muy lindo, ¿eh? Y para mí, con un significado lateral, y es que a mi papá le gustaba Alejandro Sanz. Ah, mira, justo, mira. Así que, bueno, concluyendo, ¿qué nos Concluyendo. podés decir? ¿Qué nos podés decir, Gustavo Capucho? Que la voz de papá es esencial y la voz de papá marca. Y esto que decíamos, no hay una voz de papá, pero sí hay una voz de papá. Digamos, no existe una única voz de papá, pero la voz de papá está presente en nuestras vidas, aun cuando nunca la hayamos escuchado. Caramba, Wow. Bien. taladraste hondo. Sí. Te dejó callado, Bonfi. No más que decir. No, si hay una voz de papá, bueno, orgulloso de transitar y representar esa voz de papá con mis hijas. Y el recuerdo de mi viejo, que tal vez no tengo el recuerdo desde la voz, pero sí desde millones de actitudes que hoy las tengo presentes a cada momento. Muchísimas gracias No, por no, haber no, venido. no, esto no queda así. ¿Cómo que no? Después de las discusiones que tuvimos para este programa, falta una definición. ¿Logré convencerte un poquito? ¿Que hay una voz de papá? No. Sí. ¡Ay, imposible! No. Gustavo, seguí viniendo. Tengo que convencerla a mi amiga. Muchísimas gracias, Gustavo al cuadrado, por Gracias. haber estado acá. Gracias a ustedes. Gracias. ¿Sabes? Escúchanos la semana que viene. Vamos a tener un programa muy especial. Bien. Y Vamos claro a que celebrar. ¿Qué cosa vamos a celebrar si hoy estamos celebrando? No, también, todos los miércoles celebramos. Nosotros El vivimos miércoles- Pepe. El miércoles que viene vamos a celebrar, con un poco de retraso como este programa de hoy, el Día del Otorrinolaringólogo. ¿El Oto qué? El 25 de junio, que a la sazón cae domingo, es el Día del Otorrinolaringólogo, así que vamos a invitar a algunos colegas otorrinolaringólogos, ¿Tendrán amigos. algo que decir de la voz esta gente? Y yo creo que sí. ¿Vos decís? Sí. Y averigüémoslo el miércoles que viene. ¿Qué opinas? A las 19 horas. Gente, vengan, sepan si los otorrinos tienen algo que decir de la voz. Acá, en Radio Talk. ¿Cómo se llama este programa? Notas de voz. Notas de voz. Notas de voz. Notas de voz.